En este video aprenderemos a distinguir tipos de argumentos. Visto nuestro propósito, comencemos señalando que frente a nuestras muchas formas de pensar hay básicamente dos momentos. Uno en el que se argumenta o razona y otro en el que no. Cuando presentamos ideas pero no las justificamos, estamos frente a formas de pensar no argumentativas. Las llamamos narrativas, descriptivas, explicativas o informativas tal vez, entre otras. Solo cuando justificamos una idea en base a otras, estamos frente a un argumento o razonamiento. Y según podemos recordar, este es el objeto de estudio de la lógica. Observemos ahora que los argumentos se dividen en deductivos y no deductivos. Y solo los casos deductivos van a ser calificados como válidos o inválidos. El concepto de validez es sumamente valioso en lógica y vamos a volver sobre el concepto un poco más adelante. Veamos ahora que los casos no deductivos pueden a su vez ser inductivos, abductivos o análogos. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Es la pregunta que procuraremos delimitar. ¿Cómo reconozco un caso deductivo? Es aquel que pretende garantizar la conclusión, es decir, que sus premisas proporcionen un fundamento sólido, definitivo para la conclusión. Las premisas y la conclusión están relacionadas de tal modo que si las premisas fuesen verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera. Observemos que no se dice que las premisas sean en efecto verdaderas, sino que si lo fueran, su conclusión tendría que ser verdadera también. Ojalá todos los casos deductivos fuesen válidos. Justamente, la lógica estudia las reglas y leyes que nos permiten certificar la validez. En sentido práctico, ayudaría a reconocer un caso deductivo el saber que el análisis no me remite al mundo empírico, sino por el contrario, las ideas se analizan al interior del razonamiento. Un ejemplo claro de un caso deductivo lo encontramos en el de la tarea que revisábamos la sesión anterior. Era este: o presento mi tarea o pierdo el puntaje. No presento la tarea, no la tengo, no la hice, de modo que no hay nada que hacer, perdí el puntaje. La conclusión es definitiva. Un argumento inductivo, por otra parte, no busca fundamentar la verdad de la conclusión, sino tan solo que sus premisas brinden un cierto apoyo a la conclusión. En ese sentido, no pueden llamarse válidos o inválidos, sino tan solo de mayor o menor probabilidad. Por eso se les llama también argumentos probabilísticos. Ya en la práctica, observaremos que el análisis nos remite a los hechos, a lo que sucede, y la conclusión requerirá comprobarse. Un ejemplo de inducción corresponde al caso de Pedro. Si él entrena 8 horas y yo entreno 10, ¿puedo garantizar que preparándome más voy a jugar mejor que él? Es una posibilidad, pero no necesariamente ocurriría. Otro ejemplo de inducción aparece en esta tira. Comenta el niño viendo a la mamá salir de la ducha. Eso significa que sales esta noche, ¿verdad? No me has dicho que me lave, así que yo me quedo en casa, ¿verdad? Y si me quedo en casa necesitaré una canguro, ¿verdad? Y eso significa que has llamado a Rosalba, ¿verdad? Brillante, Holmes, concede la mamá. Y es que iba bastante acertada su conclusión. Pasemos al caso abductivo. Lo reconozco porque parte de las evidencias, de lo que muestran los hechos.
y busca explicar la situación en base a inferir reglas que fundamenten lo sucedido. En ese sentido, decimos que el caso abductivo contiene un lado inductivo y otro deductivo. Desde la práctica, veremos que trabaja con conjeturas, es de corte hipotético y hasta detectivesco tal vez. Un ejemplo de abducción sería el caso de Armando, que fue encontrado culpable de espiar la reunión de las amigas. La parte inductiva estaría dada por la billetera que lo delata con su hoja de matrícula, que permite a su vez deducir que no podían ser los otros amigos y certifica que Armando es el culpable. Finalmente, el caso analógico o análogo permite, en base a semejanzas, anticipar alguna otra similitud. Un ejemplo sería: el señor Rodríguez lo ha hecho muy bien como concejal, por eso creo que seguirá haciendo un buen trabajo si gana las elecciones. Revisada ya la teoría, detente ahora a considerar a qué tipo de argumento corresponde cada uno de los siguientes casos. Primero, si tiene pico de pato, patas de pato, rabo de pato, camina como pato, nada como pato, grazna como pato, vuela como pato e incluso su carne sabe a pato, ¿qué otras pruebas quieres? Se deduce que es un pato. ¿Qué tipo de argumento es? Tómate un momento para responder. Si tu respuesta es inductivo, estás en lo correcto. Observa que no necesariamente es un pato. Podría ser un ganso, un pequín o un ornitorrinco en el caso más extremo. Nos remite a los hechos, en tanto focaliza las patas, la forma como camina, es decir, ha debido verlo, probar su carne para saber que sabe a pato. Es una probabilidad alta que sea un pato, pero no necesariamente. Caso 2. Dentro de unos minutos tendré un control de lectura sobre 2 novelas: Conversación en la Catedral y Últimas Noticias del Paraíso. El profesor dijo que era absolutamente necesario leer las 2 novelas para aprobar. Yo solo leí Últimas Noticias del Paraíso. De hecho, no aprobaré el control. ¿Qué tipo de argumento te parece que es? Si tu respuesta es deductivo, has acertado. Fíjate que la conclusión es totalmente fiable, contundente, no se pone en tela de juicio. Revisemos este último caso. No, yo nunca hago suposiciones. Ese es un triste hábito que destruye la facultad de razonar. Esto le sorprende solo porque no sigue el curso de mis pensamientos, ni observa los hechos de los que se pueden hacer deducciones importantes. Por ejemplo, empecé afirmando que su hermano era descuidado. Si se fija en la parte inferior de la tapa del reloj, observará que no solo tiene 2 abolladuras, sino que muestra también cortes y marcas por todas partes, debido a la costumbre de guardar en el mismo bolsillo otros objetos duros como llaves y monedas. Desde luego, no es una gran hazaña dar por supuesto que un hombre que trató así tan magnífico reloj de 50 guineas tiene que ser descuidado. ¿De qué tipo de argumento se trata? Si te tomas un momento, tendrías que responder que el caso es abductivo, es decir, que hay un componente inductivo referido a las abolladuras que muestra el fino reloj rozando en el bolsillo con otros objetos, y la parte deductiva que certifica al hermano como descuidado por darle ese trato a un reloj tan fino. En esta sesión hemos visto tipos de argumentos. Más adelante nos ocuparemos de los argumentos falaces.